Hola a todos, me hace ilusión el vídeo de hoy porque vamos a hablar de una de las mejores series del año y de la mejor serie española de 2025 y dudo mucho ya que ese puesto pueda ser competido ni mínimamente. Y mira que hemos tenido Yakarta y hemos tenido Superstar y hemos tenido La Canción, pero ninguna se puede comparar a Anatomía de un Instante, una serie que se atreve con un momento sensible de la historia contemporánea española y que lo hace con toda la dignidad del mundo. Así que vamos a hablar un poco de ella, que de verdad os digo que merece la pena. Anatomía de un Instante adapta la novela homónima de Javier Cercas, que además aparece como voz en off omnipotente, solo que él no pone la voz, la pone, creo que es Raúl Arévalo, pero que como que lo interpreta a él. La dirige Alberto Rodríguez y la guioniza Rafael Cobos, ambos muy comprometidos durante toda su carrera con la historia de España. Suyas son películas como El hombre de las mil caras, Modelo 77 o Grupo 7, por poner algunos ejemplos. Todos con un momento concreto de la historia española como telón de fondo. Acostumbrados a lo micro, a historias dentro de la historia con mayúscula, ahora pues han ido a lo macro, directamente a un suceso de primer grado que paralizó a todo el país y que sigue teniendo consecuencias hasta el día de hoy. Y la serie pues se construye así también, ¿no? La estructura de la serie se basa en contar historias individuales para construir un sentido histórico de mayor grado. Anatomía de un Instante comienza con la entrada de Tejero al Congreso, dispuesto a socavar la democracia y a salvar España de lo que sea que necesitase ser salvada. A partir de ahí, de ese momento, nos vamos aún más hacia atrás. Cada capítulo de los 4 que conforman la serie cuentan la historia de uno de los implicados en ese suceso. Primero Adolfo Suárez, después Santiago Carrillo, tercero Gutiérrez Mellado y por último ya un capítulo centrado en Tejero y centrado en el ejército, que acaba creando una visión global de un país en la cuerda floja a través de 4 puntos de vista diferentes. España, por suerte, ha sido siempre un país complejo de retratar, y si alguien se ha ganado el puesto de retratista oficial del reino, ese ha sido Alberto Rodríguez, comparable, no cualitativamente, pero comparable a Scorsese en los Estados Unidos o a Bellocchio en Italia. Y era cuestión de tiempo que se atreviese con el 23F, porque las diferencias ideológicas siempre como que han estado muy presentes en los personajes de sus pelis. Y si hay un suceso que ejemplifique bien estas distancias, ese es el intento de golpe de Estado. Además, que aquí lo que trata son las diferencias ideológicas, pero de aquellos que han de dirigir el país y cuyos actos influyen en toda la sociedad, lo cual es un plus de responsabilidad al contar este suceso. Pero sobre todas las cosas, Anatomía de un Instante es la historia de 3 personas que se mantuvieron en sus asientos cuando nadie más lo hizo. Y aunque es eso, decirlo así suena un tanto reduccionista, porque Anatomía de un Instante no es simplemente el relato de unos hechos, sino que es, ¿cómo decirlo?, el retrato de un pensamiento, de varios pensamientos, dentro de un contexto clave, y que sirve para trazar un diálogo con la convulsión política actual. En cierta manera, en la serie está esa realidad de enfrentarse a la política como un juego de estrategia, y ahí está ese reflejo claro con nuestro presente, con la diferencia de que en aquel momento había que construir pues prácticamente desde cero y ahora pues nos peleamos con las diferentes visiones que provocaron esa misma construcción. Y como ya habréis supuesto, es una serie de despachos. A veces para tejer una buena historia solo hace falta tener a personajes hablando, no hace falta mucho más. Personajes que se vuelven complejos por lo que dicen y por cómo lo dicen, pero también por dónde y por cuándo lo dicen. Ya os digo, es un juego intelectual, con personajes que ciertamente defendían su visión desde la intelectualidad, algo que parece haberse perdido a día de hoy, ¿no? Y la serie hace humanos a esos personajes, están llenos de contrastes, de tensiones con ellos mismos, y al final, por muy contrarios que fuesen, buscaban lo mismo, aunque cada uno a su diferente manera. Y Alberto Rodríguez lo que hace es abordarlo de forma acrítica, muestra tanto lo bueno como lo malo, toma cierta distancia de su propia obra para no influir en ella. Por ejemplo, a Adolfo Suárez se le presenta como una mente maestra, ¿no?
prestidigitador que se arrimaba al sol que más calentaba y que podía hacer el lío casi a cualquier persona, pero lo muestra como la pieza clave que ciertamente fue. Esas contradicciones son las que mueven el relato y son en el fondo las que mueven la historia. Por cierto, el trabajo de caracterización de los actores es increíble. Álvaro Morte hace el mejor trabajo de su vida. Capta perfectamente la forma en la que Suárez proyectaba la imagen de un hombre apuesto bajo la que en realidad se encontraba alguien con unos miedos que no le permitían gobernar correctamente. Pero mucho más interesante me ha parecido el personaje de Gutiérrez Mellado, interpretado por Manolo Solo, que sí, que puede ser un personaje más secundario y más desconocido por el público, pero es un personaje metido en un brete jodidísimo, porque es un alto cargo militar que cumple las funciones de vicepresidente en un gobierno al cual el ejército detestaba, y eso se volvió aún más duro con la llegada de ETA. Vamos, que es un personaje que tiene una decisión muy, muy difícil y yo creo que su capítulo es espectacular. Los 4 capítulos son en realidad espectaculares. El de Santiago Carrillo está también muy bien y creo que tiene la mejor escena de la serie, que se da entre él y Adolfo Suárez, y ahí es cuando se ve que la serie lo que quiere es mostrar un interés por la reconciliación. Y luego el cuarto, dedicado en parte a Tejero, es también muy atractivo, sobre todo para ver cómo se gestó ese golpe desde lo más profundo del ejército. Y además que a Tejero lo interpreta David Lorente, que es uno de los actores más infravalorados de este país, y eso que ha hecho como 300 series este año. En fin, son 4 episodios que relatan 4 historias que confluyen, se tensionan y se cristalizan, creando un relato concreto, lleno de ideas relativas y de ideas infinitas que atraviesan nuestra historia de extremo a extremo. ¿Sabéis del cuadro de Duelo a garrotazos de Goya? Pues eso es justo Anatomía de un instante, el instante justo en el que los españoles se enfrentan entre ellos, pero en realidad se están enfrentando a sí mismos. Y por eso el Congreso aún luce con orgullo esas heridas de bala, ¿no? Porque son un recuerdo de quiénes somos. El instante al que alude la serie tan acertadamente le viene al pelo porque es ese momento en el que la historia confluye, las causas se encuentran con las consecuencias y cualquier mínima decisión marcará una población durante décadas. Y ese instante es cuando la recién estrenada democracia española comprendió que su sostén eran las personas y los valores, algo que está en constante riesgo, algo que el mismo progreso hace volátil y que, en consecuencia, hace que la democracia esté siempre bajo una constante inseguridad que busca acabar con su legitimidad. Y en ese instante, los focos se pusieron sobre los 3, considerados traidores que se encargaron de democratizar España, pero 3 personajes que por un instante fueron héroes, y a partir de esa fina línea que separa héroe de traidor, el director se encarga de crear una ficción que constantemente se encarga de remarcar su deseo documental. Todo lo que ocurrió en pantalla, desde el Congreso como escenario hasta el más pequeño hilo de la indumentaria del ejército, todo eso es un viaje al pasado, a nuestro pasado, a un pasado que configuró nuestro presente. Y la actitud de la serie ante nuestro dividido presente, explorado desde ese inmediato pasado, esa actitud es de esperanza. Quizás algo ingenua, eso sí, quizás ver a 2 políticos de diferentes extremos entenderse tras dialogar, ahora suene como algo completamente utópico. Y más que un simple thriller de despachos ibérico, Anatomía de un instante es un retrato fidedigno de un complejísimo momento histórico capaz de cautivar por su cercanía documental y cuyo mayor triunfo es rellenar con credibilidad y con lógica aquellos huecos que no fueron registrados, pero que eran necesarios para desarrollar, para poder reconstruir ese relato de una forma justa. En Anatomía de un instante, cada compleja decisión de sus personajes guarda tras de sí miles de posibles consecuencias que podrían haber sido mortales para un país que estaba bajo de defensas. ¿Consiguieron que sus decisiones desembocaran en la transición que el país verdaderamente merecía? Pues probablemente no, pero ahí ya entran muchísimos factores históricos
que ni el director más experimentado podría reflejar en una pantalla. Y también es irónico que Suárez acabase enfermando de Alzheimer. Ese olvido del presidente parece ser una metáfora de la condena perpetua que parece sufrir nuestro país, pero que por suerte siempre queda quien nos haga recordar. Y lo que Alberto Rodríguez propone es un ejercicio de memoria histórica para todos, para los que vivieron aquel momento y para los que no lo vivieron. Anatomía de un instante es una serie llena de dignidad, de respeto, de fidelidad y de un cierto afán pedagógico, virtudes que la convierten en una de las mejores producciones realizadas dentro de nuestras fronteras.